Empezaremos leyendo Carl Gustav Jung. Esta obra nos presenta uno de los temas principales y más controvertidos de Carl Jung, el problema de lo inconsciente colectivo y los principios y patrones de su actividad. El volumen contiene asimismo un ensayo en el que Jung nos ofrece unas consideraciones teóricas sobre la naturaleza de lo psíquico y también un intento de sintetizar las múltiples facetas de su pensamiento. Para ello toma como punto de partida la última y más atrevida de sus hipótesis, la de la naturaleza del arquetipo. En el conjunto de su obra, este ensayo ocupa un lugar comparable al de esquema del psicoanálisis en la obra de Freud, en la medida en que ambos textos contienen una exposición de sus respectivas doctrinas. Arquetipos e inconsciente colectivo. Otros títulos del autor: Psicología y simbólica del arquetipo, el contenido de la psicosis, el hombre y sus símbolos, el secreto de la flor de oro, formaciones de lo inconsciente, la psicología de la transferencia, las relaciones entre el yo y el inconsciente, psicología y educación, Aion, conflictos del alma infantil, psicología y religión, símbolos de transformación. Sumario. Primero, sobre los arquetipos del inconsciente colectivo. Capítulo 1. Sobre los arquetipos del inconsciente colectivo. La hipótesis de un inconsciente colectivo es uno de esos conceptos que chocan en un comienzo al público, pero que pronto se convierten en ideas de uso corriente. Como ejemplo de ello, recordemos el concepto de inconsciente en general. Una vez que la idea filosófica de lo inconsciente, tal como se encuentra principalmente en C.G. Garcia von Hartmann, desapareció bajo la ola desbordante del materialismo sin dejar rastros considerables. Poco a poco, y adoptando ahora otra forma, volvió a surgir dentro de la psicología médica de orientación científico-natural. En primer término, fue una designación para el estado de los contenidos mentales olvidados o reprimidos. En Freud, lo inconsciente, aunque aparece ya, al menos metafóricamente, como sujeto actuante, no es sino el lugar de reunión de esos contenidos olvidados y reprimidos, y solo a causa de estos tiene una significación práctica. De acuerdo con ese enfoque, es por lo tanto de naturaleza exclusivamente personal, aunque el mismo Freud había visto ya el carácter arcaico mitológico del inconsciente. Pie de página. Aparecido originalmente en el Eranos Hartbus, 1934. Página 179 y 6. El texto ha sido reelaborado. Y del 2, ¿no? En trabajos posteriores, Freud estableció una diferenciación dentro de ese enfoque. Llamó ello a la psique instintiva, y su superyo designa la conciencia colectiva, en parte consciente para el individuo, en parte inconsciente reprimida. Un estrato en cierta medida superficial de lo inconsciente es, sin duda, personal. Lo llamamos inconsciente personal. Pero ese estrato descansa sobre otro más profundo que no se origina en la experiencia y la adquisición personal, sino que es innato. Lo llamado inconsciente colectivo. He elegido la expresión colectivo porque este inconsciente no es de naturaleza individual, sino universal. Es decir, que en contraste con la psique individual tiene contenidos y modos de comportamiento que son, cum grunno salis, los mismos en todas partes y en todos los individuos. En otras palabras, es idéntico a sí mismo en todos los hombres y constituye así un fundamento anímico de naturaleza suprapersonal existente en todo hombre. La existencia psíquica se reconoce solo por la presencia de contenidos concienciables. Por lo tanto, solo cabe hablar de un inconsciente cuando es posible verificar la existencia de contenidos de este. Los contenidos de lo inconsciente personal son en lo fundamental los llamados complejos de carga afectiva, que forman parte de la intimidad de la vida anímica. Sobre los arquetipos de... En cambio, a los contenidos de lo inconsciente colectivo los denominamos arquetipos.
La expresión arquetipo se encuentra ya en Filón de Alejandría, de Opus Mundi 69, en quien aparece referida a la imago Dei en el hombre. Igualmente, en Iranio, ad.ae 274, que dice: Mundi fabricator non asemotetio fedic haec, sed de aliens archetipos transtulit. En el Corpus Hermeticum, ed. Scott, 1924. Dioses llamado Axetico Dionisio no, el Areopátiga emplea la expresión a menudo. Por ejemplo, en Decailicia Erecheia, C. 2.4. Ahí, Aerial, Aexlitura. Y también en De Divinis Numinibus, C.2.6. En San Agustín no se encuentra la expresión archetipos, pero al hablar de las ideas, dicen de Div, Cas 46, Irae cae ipsae formateo non sunt, cae in dive intelligenti continentur. Archetipos es una paráfrasis explicativa del Eltok platónico. Esa denominación es útil y precisa, pues indica que los contenidos inconscientes colectivos son tipos arcaicos o, mejor aún, primitivos. Sin dificultad también puede aplicarse a los contenidos inconscientes la expresión representations collectives, que Lévy-Bruce usa para designar las figuras simbólicas de la cosmovisión primitiva, pues en principio se refiere casi a lo mismo. En las doctrinas tribales primitivas aparecen los arquetipos en una peculiar modificación. En verdad, aquí ya no son contenidos de lo inconsciente, sino que se han transformado en fórmulas conscientes, que son transmitidas por la tradición, en general bajo la forma de la doctrina secreta, la cual es una expresión típica de la transmisión de contenidos colectivos originariamente procedentes de lo inconsciente. Otra expresión muy conocida de los arquetipos es el mito y la leyenda. Pero también en este caso se trata de formas específicamente configuradas que se han transmitido a través de largos lapsos. Por lo tanto, el concepto arquetipo solo indirectamente puede aplicarse a las representaciones colectivas, ya que en verdad designa contenidos psíquicos no sometidos a una elaboración consciente alguna, y representa entonces un dato psíquico todavía inmediato. Como tal, el arquetipo difiere no poco de la formulación históricamente constituida o elaborada. Especialmente en estadios más elevados de las doctrinas secretas, los arquetipos aparecen en una forma que por lo general muestran de manera inconfundible el influjo de la elaboración consciente, que juzga y que valora. Su manifestación inmediata, en cambio, tal como se produce en los sueños y visiones, es mucho más individual, incomprensible o ingenua que, por ejemplo, en el mito. El arquetipo representa esencialmente un contenido inconsciente, que al conciencializarse y ser percibido cambia de acuerdo con cada conciencia individual en que surge. Hemos aclarado que se entiende por arquetipo en relación con el mito, la doctrina secreta y la leyenda. Pero el tema se complica si intentamos examinar a fondo qué es psicológicamente un arquetipo. La investigación sobre los mitos se ha conformado hasta ahora con representaciones solares, lunares, meteorológicas, vegetales y con otras nociones auxiliares. Nadie ha llegado a considerar la idea de que los mitos son ante todo manifestaciones psíquicas que reflejan la naturaleza del alma. Repito, nadie ha llegado a considerar la idea de que los mitos son ante todo manifestaciones psíquicas que reflejan la naturaleza del alma. Poco le importa al primitivo una explicación objetiva de las cosas que percibe. Tiene, en cambio, una imperiosa necesidad, o mejor dicho, su psique inconsciente tiene un impulso invencible que lo lleva a asimilar al acontecer psíquico todas las experiencias sensoriales externas. No le basta al primitivo con ver la salida y la puesta del sol, sino que esta observación exterior debe ser al mismo tiempo un acontecer psíquico. Esto es, que el curso del sol debe representar el destino de un dios o de un héroe, el cual en realidad no vive sino en el alma del hombre. Todos los procesos naturales convertidos en mitos,
como el verano y el invierno, las fases lunares, la época de las lluvias, etc. No son sino alegorías de esas experiencias objetivas, o más bien expresiones simbólicas del íntimo e inconsciente drama del alma, cuya aprehensión se hace posible al proyectarlo, es decir, cuando aparece reflejada en los sucesos naturales. La proyección es hasta tal punto profunda que fueron necesarios varios siglos de cultura para separarla en cierta medida del objeto exterior. En el caso de la astrología, por ejemplo, se llegó a un obsoleto rechazo y condena como herética de esta antiquísima ciencia intuitiva, porque no se consiguió establecer una separación entre la caracterología psicológica y las estrellas. Y quien sigue creyendo o vuelve a creer en la astrología cae casi siempre en la vieja creencia supersticiosa en el influjo de los astros, pese a que todo el que sea capaz de hacer un horóscopo debe saber que desde los días Hiparquio de Alejandría se ha mantenido al punto vernal en 0 grados de Aries, por lo cual todo horóscopo se basa en un zodiaco arbitrario, puesto que desde Hiparco el punto vernal, a causa de la presención de los equinoccios, se ha corrido hasta el grado inicial de Piscis. El hombre primitivo es de una subjetividad tan impresionante, que en realidad la primera presunción hubiera debido ser que existe una relación entre el mito y lo psíquico. Su conocimiento de la naturaleza es esencialmente lenguaje y revestimiento exterior del proceso psíquico inconsciente. Precisamente el hecho de que ese proceso sea inconsciente es lo que hizo que para explicar el mito se pensara en cualquier otra cosa antes que en el alma. Pues no se sabía que el alma contiene todas las imágenes de las que han surgido los mitos y que nuestro inconsciente es un sujeto actuante y paciente, cuya drama el hombre primitivo vuelve a encontrar en todos los grandes y pequeños procesos naturales. En tu pecho están las estrellas de tu destino, dice Senia Einstein. Bastaría entonces con conocer algo de ese misterio del corazón para responder a las interrogantes que han ocupado siempre a la astrología. Pero era muy poco lo que de todo eso se comprendía, y no me atrevo a afirmar que, a lo fundamental, la situación sea mejor en la actualidad. La doctrina tribal es sagrada o peligrosa. Todas las doctrinas secretas tratan de aprehender el invisible acontecer psíquico y todas reivindican para sí la autoridad más elevada. Lo que es verdad en el caso de esas doctrinas primitivas es más verdadero aún en el caso de las religiones mundiales predominantes. Encierran un saber revelado primario y han expresado en imágenes magníficas los secretos del alma. Sus templos y escritos sagrados proclaman con la imagen y la palabra la doctrina de antiguo consagrada, accesible a todo corazón creyente, a toda visión sensible, a toda meditación exhaustiva. Pero también es cierto que cuanto más bella, más grandiosa, más compleja es la imagen que se forma y se transmite, más lejos se aparta de la experiencia individual. Podemos penetrar en la imagen con el sentimiento y la sensibilidad, pero la experiencia primaria se ha perdido. ¿Por qué es la psicología la más joven de las ciencias empíricas? ¿Por qué lo inconsciente no se descubrió mucho antes ni se extrajo su tesoro de imágenes eternas? Sencillamente porque teníamos para todas las cosas del alma una fórmula religiosa mucho más bella y comprensiva que la experiencia directa. Si para muchos la concepción cristiana del mundo se desvanece, ahí están para suplirla los tesoros orientales llenos todavía de maravillas, que pueden alimentar por mucho tiempo el deseo de contemplación y de nuevas vestiduras. Además, estas imágenes, sean cristianas, budistas o cualquier otra cosa, son bellas, llenas de misterio y ricas en anticipaciones. Es verdad que cuanto más habituales son para nosotros, tanto más las ha desgastado el uso frecuente y les ha dejado solo la superficialidad trivial con su carácter paradójico, casi sin sentido. El misterio del parto virginal o el de la consustanciación del Padre y el Hijo, o de la Trinidad, que no es una triada, ya no dan alas a la fantasía filosófica de nadie. Se han convertido en meros objetos de fe. Por eso no es sorprendente que la necesidad religiosa,
La mente creyente y la especulación filosófica del europeo culto se sienten atraídos por los símbolos orientales, por las grandiosas concepciones índicas de la divinidad y los abismos de la filosofía taoísta china. Del mismo modo que en otros tiempos el corazón y el espíritu del hombre antiguo fueron cautivados por la idea cristiana. Hay muchos que en un comienzo se entregan a la sugestión del símbolo cristiano hasta que son envueltos por la neurosis kierkegaardiana o hasta que su relación con Dios, a causa del creciente empobrecimiento del simbolismo, se transforma en una insoportable y tensa relación yo-tú. Entonces se rinden a la magia de la fresca foreneidad de los símbolos orientales. Esa redención no es siempre necesariamente una derrota, sino que puede ser testimonio de la receptividad y la vitalidad de la sensibilidad religiosa. Algo similar se observa en los orientales cultos, que no pocas veces se sienten atraídos por el símbolo cristiano o por la ciencia, tan inadecuada para su espíritu oriental, y llegan incluso a desarrollar una envidiable comprensión en esos campos. El que alguien se rinda a estas imágenes eternas es una cosa normal. Para eso existen. Deben atraer, convencer, fascinar, dominar. Han sido creadas de la materia virgen de la revelación y reflejan la experiencia primera de la divinidad. Por eso abren al hombre el presentimiento de lo divino y al mismo tiempo lo ponen a cubierto frente a la experiencia inmediata de la divinidad. Estas imágenes se hallan integradas, muchas veces merced a un trabajo secular del espíritu humano, en un sistema de pensamientos ordenadores del mundo, y al mismo tiempo están representadas por una institución poderosa, extendida y de antiguo venerable, llamada Iglesia. El ejemplo de un místico y solitario suizo, el recientemente canonizado hermano Niklaus von Frafloe, ilustra del mejor modo lo que quiero decir. Su vivencia fundamental es la llamada visión de la Trinidad, que lo preocupaba en tal medida que también la pintó o la hizo pintar en la pared de su celda. La visión se encuentra representada en la iglesia parroquial de Sachsen. Se trata de una pintura contemporánea que se ha conservado. Es un mandala dividido en 6, cuyo centro es el rostro coronado de Dios. Sabemos que el hermano Klaus buscó penetrar en la naturaleza de su visión y dar su vivencia primordial una forma comprensiva para él mismo, guiándose para ello por una obra ilustrada de un místico alemán. Durante años se dedicó a esa tarea. Eso es lo que yo denomino elaboración del símbolo. Su meditación sobre la esencia de la visión, influida por el diagrama místico que utilizó como guía, lo llevó necesariamente a concluir que había visto a la Santísima Trinidad misma, es decir, el sumum bonum, el amor eterno. A ello corresponde también la beatífica figura de Janssen. Pero la vivencia original había sido totalmente distinta. En su éxtasis se le reveló al hermano un espectáculo tan terrible que su propio rostro se alteró de tal modo que la gente se horrorizó y sintió terror ante él. Lo que él había visto era una visión de la mayor intensidad. Sobre ello escribe Wölfling: quod autem adum advenissent, primo conspectunismio spurit sum perculsi, eius sile terroris an es causam dicebat, quod splendorem videsem intensitium humanam faciem ostantem, cujus intuitu cor sibi in minuta disiliturum frustura pertimeseret, unde et ipse superfactus adverso statim vultum interam corroise dataque of heam rem sum aspectum caterius viderior ibilem. Esa visión suele ser relacionada, con acierto, con la de Apoc 1, 3 y 6, con esa imagen propiamente apocalíptica de Cristo, que en cuanto a terrible e inusitada, solo es superada por el monstruoso cordero de 7 ojos y 7 cuernos. Apocalipsis 5, 7 y 6. La relación de esa figura con el Cristo de los Evangelios es muy difícil de comprender. Por eso ya desde época muy temprana encontramos interpretaciones de ella. En 1508, el humanista Carl Buybus le escribe a un amigo:
Quiero referirme a un rostro que se le apareció en el cielo una noche iluminada por las estrellas, estando él entregado a la plegaria y a la meditación. Vio entonces la figura de un rostro humano, con una expresión llena de ira y amenazas. Esta interpretación concuerda admirablemente con la amplificación moderna por medio del APOC 1.13. También debemos señalar otras visiones: Cristo con la piel de oso, Dios como esposo y esposa, y el hermano Niklaus como hijo, etc. Todas ellas muestran en parte rasgos muy poco dogmáticos. Tradicionalmente, la imagen de la iglesia de Sachsen y el símbolo de la rueda en el llamado Pilgerkrat, tratado de peregrino, son relaciones con esta gran visión. El hermano Niklaus mostraba a los peregrinos que lo visitaban la imagen de la rueda. Evidentemente la imagen lo había preocupado. Blanque opina que, pese a la tradición, no existe vínculo alguno entre la visión y la imagen de la Trinidad. Creo que ese escepticismo va demasiado lejos. El interés del hermano por la imagen de la rueda debía de tener algún motivo. Las visiones de ese tipo provocan a menudo caos y la disolución. El corazón que salta hecho pedazos. La experiencia enseña que el círculo protector, el mandala, es el viejo antídoto contra los estados caóticos del espíritu. Por eso es muy comprensible que el hermano estuviera fascinado por el símbolo de la rueda. Asimismo, la interpretación de la visión horrorosa como vivencia de Dios podría no ser desacertada. El que la gran visión se vincule con la imagen de la Trinidad en Sachsen y por lo tanto con el símbolo de la rueda me parece también, por motivos psicológicos, muy probable. Esa visión poderosamente suscitadora de horror, que había explotado como un volcán en el mundo de la concepción religiosa del hermano sin introducción dogmática ni comentario exegético, hacía necesario un largo trabajo asimilatorio para que fuera posible integrarla en la psique y restablecer de ese modo el equilibrio que había sido perturbado. La discusión con esa vivencia se produjo sobre el suelo entonces pétreo del dogma, que mostró su capacidad de asimilación al superar el conflicto transformando algo terriblemente viviente a la bella abstracción de la idea de la Trinidad. Pero la discusión hubiera podido desarrollarse sobre el suelo, tan diferente de la división misma y su inquietante realidad, probablemente un detrimento del concepto cristiano de Dios y aún más allá del mismo hermano, que no hubiera llegado a ser un santo, sino quizás un hereje o un enfermo, y tal vez hubiese terminado su vida en la hoguera. Este ejemplo pone de manifiesto la utilidad del símbolo dogmático. Formula una vivencia psíquica tremenda y peligrosamente decisiva que con razón es denominada causa de su predominio, la experiencia de Dios, de modo tolerable para el poder intelectual del hombre y sin reducir esencialmente el alcance de lo vivenciado ni dañar su eminente significación. El rostro de la ira divina que, en cierto sentido, encontramos también en Jacob Bohem no se aviene con el Dios del Nuevo Testamento, el amante Padre que está en el cielo, por lo cual fácilmente hubiera podido convertirse en fuente de un conflicto íntimo. Tal conflicto hubiera estado de acuerdo con el espíritu de la época, fin del siglo XV, época de un Nicolás de Cusa, que por medio de su complexio positorum quiso adelantarse al cisma que ya amenazaba. No mucho después, el concepto de Dios que Jehová representa experimentó una serie de renacimientos en el protestantismo. Jehová es un concepto de Dios que contiene opuestos todavía no separados. El hermano Klaus se puso fuera de lo corriente y lo tradicional. Abandonó su hogar y su familia. Vivió solo y miró profundamente en el espejo oscuro, y así le sobrevino lo maravilloso y lo terrible de la experiencia primordial. En esa situación ejerció su acción una imagen dogmática desarrollada durante muchos siglos. La imagen de Dios como remedio salvador, que lo ayudó a asimilar la fatal irrupción de una imagen arquetípica y evitar su propio desgarramiento. Angelus Silesius no tuvo tanta suerte. A él, el contraste interior lo deshizo, pues en su tiempo ya se había quebrantado la solidez de la iglesia, que garantiza el dogma. Jacob Bohem conoce un Dios de ira ígnea, un verdadero asconditus.
Pudo, sin embargo, conciliar la oposición que se sentía profundamente merced a la fórmula cristiana padre-hijo e integrarla así especulativamente dentro de su concepción del mundo, en verdad gnóstica, pero en todos los puntos esenciales cristiana. De otro modo, se hubiera convertido en un dualista. Pero es indudable que también acudió en su ayuda a la alquimia, que desde hacía ya mucho tiempo preparaba secretamente la unificación de los opuestos. Sea como fuere, la oposición dejó claras huellas en su mandala, incluido en su libro Vierches Bragen über die Seele, que representaba la esencia de la divinidad. Ese mandala aparece dividido en una mitad oscura y otra clara, y los semicírculos correspondientes, en lugar de cerrarse, se dan la espalda. El dogma reemplaza lo inconsciente colectivo formulándolo con gran amplitud, por lo cual, en principio, la forma de vida católica no conoce en ese sentido una problemática psicológica. La vida del inconsciente colectivo ha sido captada casi íntegramente en las representaciones dogmáticas arquetípicas y fluye como una corriente encauzada y domada en el simbolismo del credo y del ritual. Su vida se manifiesta en la intimidad del alma católica. Lo inconsciente colectivo, como hoy lo llamamos, nunca fue psicológico, puesto que mucho antes de la Iglesia Católica, ya en los tiempos prehistóricos del Neolítico, existieron misterios. Nunca le faltaron a la humanidad imágenes poderosas que le dieran protección contra la vida inquietante de las honduras del alma. Siempre fueron expresadas las figuras de lo inconsciente mediante imágenes protectoras y benéficas que permitían expulsar el drama anímico, ¿no?, hacia el espacio cósmico, extraanímico. La iconoclasia de la Reforma produjo literalmente una brecha en el muro de protección de las imágenes sagradas, que desde entonces fueron desintegrándose una tras otra. Resultaban molestas porque chocaban con la razón que despertaba. Por lo demás, hacía mucho que se había olvidado qué querían decir. ¿Se trataba realmente de un olvido? O quizás nunca se había sabido qué significaban y solo en la época moderna sintió el hombre protestante que en verdad se ignoraba en absoluto qué se quería decir con el parto virginal, la divinidad de Cristo o las complejidades de la Trinidad. Parecería como si esas imágenes hubiesen meramente vivido y su existencia viviente hubiera sido simplemente aceptada, sin duda y sin reflexión. Del mismo modo como todas las personas adornan árboles de Navidad y ocultan huevos de Pascua sin saber cuál es el sentido de tales costumbres. Las imágenes arquetípicas son ya a priori tan significativas que el hombre nunca pregunta qué podrían un rigor significar. Por eso mueren de tanto en tanto los dioses. Porque de repente se descubre que no significan nada, que son inutilidades hechas de madera y de piedra, fabricadas por la mano del hombre. En realidad, en ese momento el hombre solo descubre que antes nunca había pensado nada sobre sus imágenes, y cuando comienza a pensar sobre ellas, lo hace con la asistencia de lo que llama él razón, que por cierto no es más que la suma de sus prejuicios y sus miopías. La historia de la evolución del protestantismo es una iconoclasia y crónica. Cayó un muro tras otro, y la destrucción no resultó muy difícil una vez que la autoridad de la Iglesia fue quebrantada. Sabemos cómo, tanto en lo pequeño como en lo grande, en lo general como en la individualidad, un trozo se desplomó tras el otro y cómo se llegó a la terrible pobreza de símbolos que hoy predomina. De tal modo desapareció también la fuerza de la Iglesia, una fortaleza a la que se le arrebataban sus bastiones y sus casamatas, una casa a las que se le han arrancado las paredes, dejándola entregada a todos los vientos del mundo y a todos los peligros. El desmagajamiento del protestantismo en varios centenares de denominaciones, lamentablemente derrumbe que duele el sentimiento histórico, es sin embargo un signo inequívoco de que la intranquilidad subsiste. El hombre protestante ha quedado realmente indefenso, en una situación que horrorizaría al hombre natural. La conciencia ilustrada no quiere saber nada del asunto, pero busca silenciosamente en otros lugares lo que se ha perdido en Europa. Se buscan imágenes eficaces,
formas de pensamiento que calmen la intranquilidad del corazón y de la mente, y se encuentran entonces los tesoros de Oriente. Contra eso nada hay que objetar. Nadie obligó a los romanos a importar y a adoptar en gran escala cultos asiáticos. Sí, como algunos dicen, el cristianismo hubiera sido extraño a la naturaleza de los pueblos germánicos y por completo inadecuado para ellos. Les hubiera resultado fácil rechazarlo una vez que palideció el prestigio de las legiones romanas. Se mantuvo porque corresponde al modelo arquetípico existente. Pero con el correr de los siglos se transformó de tal modo que su fundador se asombraría no poco si llegara a verlo. Y también la forma en que se enseña el cristianismo a los negros o los indios podría dar motivo a algunas consideraciones históricas. ¿Por qué entonces Occidente no habría de asimilar formas orientales? Los romanos iban a Eleusis, Samotracia y Egipto para hacerse iniciar. En Egipto hasta parece haber habido una verdadera corriente turística de este tipo. Los dioses de Roma y de la Hélade murieron de la misma enfermedad que nuestros símbolos cristianos. Entonces, como ahora, los hombres descubrieron que estaban ante meras palabras en cuyo significado nunca habían pensado. Pero los dioses foráneos, todavía tienen un mana no gastado. Sus nombres eran extraños e incomprensibles y sus hechos sugestivamente oscuros. Muy distinto todo lo que desgastaba Chronig Scandrus del Olimpio. Los símbolos asiáticos por lo menos no se entendían y por eso no resultaban banales como los dioses tradicionales. En esa época no constituyó problema alguno el que se adoptara lo nuevo tan sin reparo como se dejaba lo viejo. ¿Es eso hoy un problema? Podremos adoptar símbolos ya formados, crecidos en tierras exóticas, bañados en sangre extranjera, nombrados en lenguas extrañas, alimentados en culturas foráneas, desarrollados a través de una historia que no es la nuestra. Podremos adoptarlos así como nos ponemos ropas nuevas. Un mendigo que se cubre con vestiduras reales, un rey que se disfraza de mendigo, Sin duda, es posible. O en alguna parte de nosotros mismos hay el mandato de no representar una comedia, de remendar más bien nuestras propias ropas. Estoy convencido de que la creciente pobreza de símbolos tiene un sentido. Ese desarrollo tiene una consecuencia interna, todo aquello en lo cual no se pensaba y que por lo tanto carece de conexión con la conciencia que sigue evolucionando, se ha perdido. Si intentáramos cubrir el vacío que queda con aparatosos ropajes orientales, como hacen los teósofos, seríamos infieles a nuestra propia historia. No es posible empobrecerse hasta llegar a ser un mendigo, para posar después como uno de esos reyes hindúes del teatro. Creo que es mucho mejor reconocer decididamente esa pobreza espiritual de la falta de símbolos que simular una posición cuyos herederos legítimos de ningún modo somos. Somos, sí, los legítimos herederos del simbolismo cristiano. Pero de alguna manera hemos malgastado ese patrimonio. Hemos dejado que se desmoronara la casa de nuestros padres, que nuestros padres construyeron, y ahora intentamos irrumpir en palacios orientales que nuestros padres nunca llegaron a conocer. Quien ha perdido los símbolos históricos y no puede contentarse con sustitutos, se encuentra hoy en una situación difícil. Ante él se abre la nada, frente a la cual el hombre aparta el rostro con miedo. Peor todavía, el vacío se llena con absurdas ideas políticas y sociales, todas ellas espiritualmente desiertas. Pero quien no se puede conformar con esta pedantesca sabiondez se ve obligado a valerse seriamente de su confianza en Dios, de lo cual la mayoría de las veces solo resulta en un miedo mayor aún. Por cierto, ese miedo no es injustificado, pues el peligro parece ser mayor cuanto más cerca se está de Dios. Es peligroso hacer voto de pobreza espiritual, porque el que es pobre anhela y quien anhela trae el destino sobre sí. Un refrán suizo lo expresa gráficamente: detrás de cada rico hay un diablo, y detrás de cada pobre, dos. Así como en el cristianismo el voto de pobreza mundanal apartó los sentidos de los bienes del mundo, así la pobreza espiritual quiere renunciar a las falsas riquezas del espíritu.
para alejarse no solo de los escasos restos de un gran pasado que hoy se llaman iglesia protestante, sino también de todos los atractivos del aroma oriental, para reconocerse a sí mismo, para recogerse de sí mismo, allí donde la fría luz de la conciencia y la desnudez del mundo se extiende hasta las estrellas. Esa pobreza la hemos heredado de nuestros padres. Me acuerdo de algo que ocurrió cuando me instruía para la confirmación, dirigido por mi propio padre. Hojeaba una vez mi librito buscando algo interesante, cuando cayeron bajo mi vista ciertos pasajes acerca de la Trinidad. Me interesaron y esperé con impaciencia que nuestras lecciones llegaran a ese punto. Cuando llegó el momento anhelado, mi padre dijo: este fragmento lo vamos a saltar. Yo mismo no entiendo nada de este asunto. De ese modo desapareció mi última esperanza. Admiré en verdad la honradez de mi padre, pero no por eso pude evitar que desde ese momento me aburriera mortalmente toda palabrería religiosa. Nuestro intelecto ha hecho conquistas tremendas, pero al mismo tiempo nuestra casa espiritual se ha desmoronado. Estamos hondamente convencidos de que tampoco con el reflector más nuevo y más grande que se haya construido en Estados Unidos hemos de descubrir empirio alguno, y sabemos que nuestra mirada ha de vagar desesperada por el vacío muerto de extensiones sin fin. Y nuestra situación no mejora cuando la física matemática nos revela el mundo de lo infinitamente pequeño. Al final desenterraremos la sabiduría de todas las épocas y todos los pueblos y descubriremos que todas las cosas más valiosas y elevadas ya han sido dichas hace mucho en el lenguaje más bello. Y entonces, como un niño anhelante, uno tiende las manos hacia allí y cree que si llega a agarrar todo eso también lo poseerá. Pero lo que se llega a poseer ya no vale, y las manos se cansan de agarrar, pues hasta donde alcanza la vista hay más y más riquezas. Todos esos bienes se convierten en agua, y más de un aprendiz de brujo terminó ahogándose en corrientes que él mismo provocó, si antes no cayó en la ilusión salvadora de que una sabiduría es buena y las otras malas. De tales adeptos provienen esos inquietantes enfermos, ¿no?, que creen tener una misión profética, porque la artificial separación entre sabiduría verdadera y sabiduría falsa provoca una gran tensión del alma, y de esa tensión resulta una soledad y una obsesión similares a las del morfinómano, que siempre quiere encontrar camaradas que lo acompañen en su vicio. Al desaparecer nuestra herencia, el espíritu descendió, como diría Heráclito, de su eminencia ignea. Pero cuando el espíritu se vuelve más pesado, se convierte en agua, y así el intelecto se apoderó del trono que antes ocupaba del espíritu. El espíritu sí puede atribuirse la patria potestad sobre el alma, pero no el terrenal intelecto, que es una espada o un martillo de hombre y no un creador de mundos espirituales, no un padre del alma. Adecuada fue en este punto la dirección de Klages y bastante moderado el restablecimiento del espíritu de que se ocupó Setzler, pues ambos pensadores pertenecen a una época en que el espíritu ya no está arriba sino abajo, en que ya no es fuego sino agua. El camino del alma que busca al Padre perdido, como Sofía Baitos, conduce por eso el agua a ese espejo oscuro que está en su base. Quien ha elegido para sí el estado de pobreza espiritual, verdadera herencia de un protestantismo vivido hasta sus últimas consecuencias, ha alcanzado el camino del alma, que conduce al agua. Esa agua no es entonces una expresión metafórica, sino un símbolo viviente de la oscuridad, de la oscura psique, ¿no? Lo ilustraré con un ejemplo, tomado entre muchos. Un teólogo protestante tuvo repetidas veces el mismo sueño. Se encuentra en una pendiente. Abajo hay un profundo valle y en este un lago oscuro. Sabía, en el sueño, que hasta ese momento algo le había impedido acercarse al lago, pero esta vez resuelve llegar hasta el agua. A medida que se acerca a la orilla, todo se vuelve más oscuro e inquietante y de repente una ráfaga de viento se desliza rápidamente por la superficie del agua. En ese momento se siente poseído por el pánico y despierta. Este sueño muestra el simbolismo natural. El soñador desciende a sus propias profundidades y el camino lo conduce a unas aguas misteriosas.
Allí ocurre el milagro del lago de Bethesda. Desciende un ángel y agita el agua, que entonces adquiere poder curativo. Es necesario el descenso del hombre hasta el lago para provocar el milagro de la vivificación del agua. El hálito del espíritu que sopla sobre ella es empero inquietante, como todo aquello que no es causado por uno mismo o cuya causa se desconoce. Así se pone, ¿no? Así se pone de manifiesto una presencia invisible, un numen, al que no ha dado la vida, la expectativa humana y que tampoco es producto de la voluntad. Vive por sí mismo. Y entonces un estremecimiento asalta al hombre para el cual el espíritu siempre fue solo algo en que uno cree, algo que uno hace, algo que está en los libros o de lo cual la gente habla. Por ello, cuando se manifiesta espontáneamente se le ve como un espectro y el entendimiento ingenuo es presa de un miedo primitivo. Así me describieron los viejos el Gonji de Kenya, la acción del dios nocturno, que ellos llaman el hacedor de bien. Llega hasta ahí, me dijeron, como una ráfaga de viento frío, y tú te estremeces, o das vueltas silbando entre el pasto alto. Un pan africano que en el fantasmal mediodía ronda, tocando la flauta y asusta a los pastores. Así también asustó el hálito del Penua en el sueño a un pastor de la Grey, que en la noche oscura pisó la orilla juncosa del agua de la profundidad de ese valle del alma. Ese espíritu antes ignio había bajado hacia la naturaleza, hacia el árbol, la roca y las aguas del alma, como ese viejo de Zaratustra de Nietzsche, que cansado de la humanidad se fue al bosque para gruñir junto con los osos en honor del Creador. Si se quiere desenterrar el tesoro, la preciosa herencia del Padre, hay que recorrer el camino del agua, el camino que siempre desciende. En el himno gnóstico del alma, el Hijo es enviado por los padres a buscar la perla perdida de la corona del Padre. Esa perla está en el fondo de una profunda fuente cuidada por un dragón, en Egipto, en el concupisciente y ávido mundo de las riquezas físicas y espirituales. El hijo y heredero parte en busca de la joya y se olvida a sí mismo y olvida su tarea en la orgía de los placeres mundanos egipcios, hasta que una carta del padre le recuerda cuál es su deber. Se encamina hacia el agua y se sumerge en las oscuras profundidades de la fuente, en cuyo fondo encuentra la perla que finalmente ofrece a la divinidad suprema. Este himno, atribuido a Bardésanes, surgió en una época semejante a la nuestra desde más de un punto de vista. La humanidad buscaba y esperaba, y el pez de la fuente, Levatus de profundo, se convirtió en símbolo del Salvador. Mientras escribía estas líneas, recibió una carta de una mano desconocida, procedente de Vancouver. El autor está asombrado ante sus sueños, cuyo tema es siempre el agua. Almost every time I dream it's about water. Either I am having a bath, or the water closet is overflowing, or a baby is bursting, or my home has drifted close to the water edge, or I see an acquaintance about to sink into water, or I am trying to head out of the water, or I am having a bath and the tube is about to overflow. El agua es el símbolo más corriente de la inconsciente. El agua en el valle es el inconsciente, que en cierto modo está dentro de la conciencia, por lo cual es también designado con frecuencia como la subconsciente, a menudo con el desagradable matiz de conciencia de menor valor. El agua es el espíritu del valle, el dragón del agua del Tao, cuya naturaleza es similar al agua, un yang integrado en el yin. Psicológicamente, agua quiere decir espíritu que se ha vuelto inconsciente. Por eso el sueño del teólogo expresa con toda razón que junto al agua hubiera podido vivir la acción del espíritu viviente como una curación milagrosa en el lago de Bethesda. El descenso a las profundidades parece proceder siempre al ascenso. Así, por ejemplo, otro teólogo soñó que veía sobre una colina algo comparable en un castillo del Grial. Iba por una calle que en apariencia conducía justo al pie de la colina y a la subida.
pero al acercarse descubrió con gran decepción que un abismo lo separaba de la colina. Era un barranco sombrío y profundo, por el que corría un agua subterránea. Había, sí, un sendero escarpado que conducía a las honduras y trepaba penosamente del otro lado, pero el panorama no tenía nada de atractivo y el soñador despertó. También aquí el soñador, que anhela subir a las claras alturas, se enfrenta con la necesidad de sumergirse primero en la oscura profundidad, y ese descenso se revela como una imprescindible condición del ascenso. En esta profundidad amenaza el peligro, que el prudente evita, aunque con ello pierde el bien, que un atrevimiento valeroso pero imprudente hubiera hecho posible alcanzar. A pie de página. No resulta sorprendente que se trate también del sueño de un teólogo, puesto que a un pastor su profesión lo lleva a ocuparse del motivo del ascenso. Tiene que hablar tan a menudo del asunto que muy pronto debe llegar al problema de cómo ha de efectuarse su propio ascenso. Continuemos. El testimonio del soñador choca con una intensa resistencia por parte de la conciencia, para la cual espíritu es algo existente solo en las alturas. Aparentemente, el espíritu llega siempre desde lo alto. Para esa concepción, espíritu significa libertad suprema, un flotar sobre las profundidades, una liberación de la presión de lo tóxico y por lo tanto un refugio para todos los timoratos que no quieren llegar a ser. Pero el agua es terrenalmente palpable. Es también el fluido del cuerpo regido por el impulso. Es la sangre y la avidez de sangre. Es el olor animal y lo corpóreo cargado de pasiones. Lo inconsciente es esa psique que va desde la claridad diurna de una conciencia espiritual y moral hasta ese sistema nervioso denominado simpático desde mucho tiempo atrás. Este sistema, que gobierna la percepción y activa a muscular como el sistema cerebroespinal y por eso no puede controlar el espacio circundante, pero que mantiene en cambio el equilibrio vital sin valerse de órganos sensoriales y que sigue siendo secretos caminos, no solo nos da noticias sobre la naturaleza íntima de otra vida, sino que también provoca en ella un efecto interno. En ese sentido es un sistema extremadamente colectivo. Es la verdadera base de toda participation psyche. La función cerebroespinal, por lo contrario, alcanza su culminación en la separación de las cualidades específicas del yo, y como el medio en que se despliega es solo el espacio, a través de este capta invariablemente superficialidades y exterioridades. El sistema cerebroespinal vivencia todo como exterior, el simpático vivencia todo como interior. Lo inconsciente es visto comúnmente como una especie de intimidad personal encapsulada, que la Biblia designa como corazón y considera, entre otras cosas, punto de origen de todos los malos pensamientos. En las cámaras del corazón habitan los malos espíritus de la sangre, la ira pronta y las debilidades de los sentidos. Así aparece lo inconsciente mirado desde la conciencia, pero la conciencia parece ser algo dependiente del cerebro, que todo lo separa y todo lo ve aislado, y al ver de ese modo lo inconsciente, lo presenta como si no fuera más que mi consciente. Por eso se cree generalmente que quien desciende a lo inconsciente cae en la estrechez de la subjetividad egocéntrica, y en ese callejón sin salida queda librado al asalto de las alimañas que se supone albergaban las algernas del inframundo psíquico. Es cierto que quien mira en el espejo del agua ve ante todo su propia imagen. El que va hacia sí mismo corre el riesgo de encontrarse consigo mismo. El espejo no favorece, muestra con fidelidad la figura que en él se mira. Nos hace ver ese rostro que nunca mostramos al mundo, porque lo cubrimos con la persona, la máscara del actor. Pero el espejo está detrás de la máscara y muestra el verdadero rostro. Repito, pero el espejo está detrás de la máscara y muestra nuestro verdadero rostro, no como somos. Esa es la primera prueba de coraje en el camino interior. Una prueba que basta para asustar a la mayoría, pues el encuentro consigo mismo es una de las cosas más desagradables y el hombre lo evita en todo, en tanto puede proyectar todo lo negativo sobre su mundo circundante.
Si uno está en situación de ver su propia sombra y soportar el saber que la tiene, solo se ha cumplido una pequeña parte de la tarea. Al menos se ha trascendido lo inconsciente personal. Pero la sombra es una parte viviente de la personalidad y quiere entonces vivir de alguna forma. No es posible rechazarla ni esquivarla inofensivamente. Este problema es extraordinariamente grave, pues no solo pone en el juego al hombre todo, ¿no? Sino que también le recuerda al mismo tiempo su desamparo y su impotencia a las naturalezas fuertes, o hay que decir más bien débiles. No les gusta esta alusión y se fabrican entonces algo más allá del bien y del mal, cortando así el nudo gordiano en lugar de deshacerlo. Pero tarde o temprano la cuenta debe ser saldada, ¿no? Hay que confesarse que existen problemas que de ningún modo se pueden resolver con los medios propios. Esta confesión tiene la ventaja de la probidad, de la verdad y de la realidad. Y así, al asumir esa imposibilidad, se ponen las bases para una reacción compensatoria del inconsciente colectivo. Es decir, que quien reconoce la existencia del problema está inclinado a prestar atención a una ocurrencia útil o percibir ideas que antes no había dejado aparecer. Atenderá quizás a sus sueños que sobrevienen en tales momentos o reflexionará sobre ciertos acontecimientos que justamente en ese tiempo tienen lugar en nosotros. Si se tiene tal actitud, se pueden despertar y captar fuerzas útiles que dormitan en la naturaleza profunda del hombre. Pues el desamparo y la debilidad son la vivencia eterna y el eterno problema de la humanidad, y para esa situación existe también una respuesta eterna. De lo contrario, el hombre hubiera desaparecido hace ya mucho. Una vez que se ha hecho todo lo que se pudo hacer, queda todavía lo que se podría hacer si uno tuviera conocimiento de ello. Pero, ¿cuánto sabe el hombre de sí mismo? De acuerdo con todo lo que la experiencia nos muestra, es muy poco. Por eso queda todavía mucho espacio libre para lo inconsciente. Como es sabido, la plegaria requiere una actitud similar y por ello tiene también análogos efectos. La reacción necesaria y requerida se expresa en las representaciones configuradas arquetépicamente. El encuentro consigo mismo significa en primer término el encuentro con la propia sombra. Es verdad que la sombra es un angosto paso, una puerta estrecha, cuya penosa estrechez nadie que descienda a la fuente profunda puede evitar. Hay que llegar a conocerse a sí mismo para saber quién es uno, pues lo que viene después de la muerte es algo que nadie espera. Es una extensión ilimitada llena de inaudita indeterminación, y al parecer no es ni un arriba ni abajo, ni un aquí ni un allá, ni mío ni tuyo, ni bueno ni malo. Es el mundo del agua, en el que todo lo viviente queda en suspenso, donde comienza el reino del simpático, el alma de todo lo viviente, donde yo soy inseparablemente esto y aquello, donde yo vivencio en mí al otro y el otro me vivencia como yo. Lo inconsciente colectivo es cualquier otra cosa antes que un sistema personal encapsulado. Es subjetividad amplia como el mundo y abierta al mundo. Soy el objeto de todos los sujetos. Soy el objeto de todos los sujetos, en una inversión total de mi conciencia habitual, en la que siempre soy un sujeto que tiene objetos. Allí estoy en tal medida incorporado a la más inmediata compenetración universal, que con toda facilidad olvido quién soy en realidad. Perdido en sí mismo es una buena expresión para caracterizar este estado. Pero este sí mismo es el mundo, o un mundo si una conciencia pudiera verlo. Por eso hay que saber quién es uno. Pero apenas nos toca lo inconsciente, ya somos inconscientes, pues nos volvemos inconscientes de nosotros mismos. Este es el peligro primordial que el hombre primitivo, que tan cerca está todavía de ese pleroma, conoce instintivamente y ante el cual siente de terror. Su conciencia es todavía insegura y vacilante, es todavía infantil y apenas despunta sobre las aguas primitivas. Fácilmente puede barrerla una ola de lo inconsciente, y ese hombre olvida entonces quién era él y hace cosas en las cuales ya no se reconoce. Por eso temen los primitivos las pasiones incontenidas, ya que en ellas desaparece con facilidad la conciencia y puede tener lugar la posesión, ¿no?
De ahí que los esfuerzos de la humanidad se dirijan siempre al fortalecimiento de la conciencia. A tal objetivo sirvieron los ritos, las representations colectivas, los dogmas. Todos ellos fueron diques y muros levantando contra los peligros del inconsciente, los perils of the soul. Así resulta que el rito primitivo consiste en invocación de los espíritus, exorcismo, conjuro de mal presagio, propiciación, purificación y producción analógica, es decir, mágica, del acontecer benéfico. Estos muros levantados desde los tiempos primitivos sirvieron más tarde como fundamentos de la iglesia. Y cuando los símbolos envejecen y se debilitan, son también estos muros los que se desmoronan. Entonces suben las aguas y catástrofes sin límites sobrevienen a la humanidad. El jefe religioso al que llamaban el teniente gobernador loco de los indios, pueblo de Taos, me dijo una vez: los americanos tendrían que dejar de estorbar nuestra religión, pues cuando ella desaparezca y nosotros no podamos ayudar al sol, nuestro padre, a hacer su camino por el cielo, entonces, antes de 10 años, algo verán los americanos y el mundo, todo, el sol ya no saldrá más. Esto quiere decir que se hace la noche, se apaga la luz de la conciencia y rompe el oscuro mar de lo consciente, de lo inconsciente. Primitiva o no, la humanidad está siempre al borde de esas cosas que ella misma hace, pero sin embargo no dirige. Todo el mundo quiere la paz, ¿no? Y todo el mundo se arma para la guerra de acuerdo con el axioma si vis pacem para bellum, y este es solo un ejemplo. La humanidad nada puede contra la humanidad, y los dioses, ahora más que nunca, le señalan los caminos del destino. O llamamos a los dioses factores, los que vienen de facere, igual a hacer. Los factores están detrás de los bastidores del teatro del mundo. Lo mismo en lo grande que en lo pequeño. En la conciencia somos nuestros propios señores. Aparentemente somos los factores mismos. Pero si cruzamos la puerta de entrada a la sombra, descubrimos con terror que somos objetos de factores. El saber eso es decididamente desagradable, pues nada decepciona más que el descubrimiento de nuestra insuficiencia. Y también da motivo a un pánico primitivo, porque cuestiona peligrosamente la supremacía de la conciencia, ese secreto del éxito humano, después de que tantas angustias y tanto esfuerzo nos ha costado guardarla y creer en ella. Pero puesto que la ignorancia no encerraría seguridad alguna, sino por el contrario aumentaría la inseguridad, es mucho mejor tomar conocimiento, pese a todo temor, de cómo estamos amenazados. El planteamiento correcto de un problema es ya la mitad de la solución. En todo caso, sabemos, entonces, que el mayor peligro que nos amenaza proviene de la impredictibilidad de la reacción psíquica. Por eso quienes poseen verdadera penetración han entendido ya hace mucho que las condiciones históricas exteriores de cualquier tipo constituyen solo la ocasión para los peligros realmente amenazadores de la existencia, es decir, para las ilusiones políticas, las que han de ser entendidas no como consecuencias necesarias de condiciones externas, sino como imposiciones de lo inconsciente. Esta problemática no es nueva, pues todas las épocas anteriores a nosotros creían aún en alguna forma en dioses. Fue necesario un empobrecimiento sin igual del simbolismo para volver a descubrir a los dioses en forma de factores psíquicos, o sea, como arquetipos. Todavía no se cree en este descubrimiento. Para llegar a convencerse de él es necesario esa experiencia esbozada en el sueño del teólogo. Solo entonces se experimentará la acción espontánea del espíritu sobre las aguas. Desde que las estrellas cayeron del cielo y nuestros más altos símbolos se desvanecieron, rige la vida secreta en lo inconsciente. Por eso tenemos hoy una psicología y por eso hablamos de lo inconsciente. En una época y en una cultura que tuviesen símbolos, todo eso sería superfluo, y de hecho todavía lo es. Porque los símbolos son espíritu que está por arriba de los hombres. Y entonces también el espíritu está por arriba. He ahí, porque sería una temeridad tonta y sin sentido que un hombre en esas condiciones quisiera experimentar y explorar un inconsciente que no contiene sino el silencioso y no perturbado imperio de la naturaleza. Nuestro inconsciente, por lo contrario, oculta agua vivificada, es decir, espíritu que se ha vuelto naturaleza, despertando así a lo inconsciente.
El cielo se ha convertido para nosotros en espacio físico, y el imperio divino no es sino un bello recuerdo. Nuestro corazón, sin embargo, arde. Nuestro corazón, sin embargo, arde, y una secreta intranquilidad carcome las raíces de nuestro ser. Podríamos preguntar con las palabras del Voluspa: ¿qué murmura Wotan con la cabeza de Mimir? Algo hierve ya en la fuente. Nuestro interés por lo inconsciente se ha convertido para nosotros en un problema vital. Nos va en ello nuestro ser o no ser espiritual. Todos los que han pasado por la experiencia que aparece en el sueño que hemos mencionado saben que el tesoro descansa en la profundidad del agua e intentarán sacarlo a la luz. Para no olvidar nunca quiénes son, no deben perder su conciencia en ninguna circunstancia. Mantendrán firme su situación sobre la tierra. Se convertirán de ese modo, siguiendo con la comparación, en pescadores que apresan con red y anzuelo lo que nada en el agua. Si hay tontos bien o mal intencionados que no comprenden qué hacen nuestros pescadores, estos sin embargo no caen en ninguna confusión respecto al sentido de sobrar, pues el símbolo de su oficio es muchos siglos más viejos que la historia todavía lozana del Santo Grial. Pero no todo el mundo es pescador. A veces esa figura queda en su estadio instintivo previo, y es entonces una nutria. Recordemos, por ejemplo, los cuentos de hadas de A.H. Smith. Quien mira en el agua ve sin duda su propia imagen, pero por detrás surgen pronto seres vivientes. Son peces inofensivos, habitantes de la profundidad, inofensivos si el lago no fuera para muchos espectral. Son seres acuáticos de un tipo especial. A veces cae en la red del pescador una ondina, un pez femenino, sea mi hermano. Las ondinas son seres seductores. Medio lo arrastró ella, medio se tiró él y no se lo vio más. La ondina es un grado aún más instintivo de ser femenino que denominamos ánima. Hay también sirenas, melusinas, dríades, gracias e hijas del rey de los alisos, lamias y súcubos, que seducen a los jóvenes y les quitan hasta la última gota de vida. El crítico moralista diría que esas figuras son proyecciones de estados sentimentales de ansiedad y de fantasías de carácter repudiable. Evidentemente esta apreciación encierra cierta verdad, pero ¿es toda la verdad? En verdad, Ondina es solo un producto de una atonia moral. No se dan esos seres desde hace mucho, en una época en la que la conciencia humana apenas despuntaba y estaba todavía por completo ligada a lo natural. Y en un principio habría espíritus en el bosque, en el campo y en las corrientes de agua, mucho antes de que existiera el problema de la conciencia moral. Además, esos seres eran tan temidos que sus aspectos eróticos, algo notables, solo son relativamente característicos. El pie de página. Con la imagen del adepto en el Liber Mutus de 1677, el adepto pesca y saca una ondina. Por el contrario, su soror mística apresa a pájaros con su red. Esos pájaros representan el ánimo. La idea del ánima se encuentra repetida a veces en la literatura de los siglos XVI y XVII. Por ejemplo, en Richard Victus, Alterbundus y el comentarista del Tractatus Aurans. Véase mi ensayo sobre el Ratzel von Bologna, Fetcher CFRD de Rey.org, 1945. Continuamos. La conciencia era en ese entonces mucho más simple y su patrimonio era irrisoriamente pequeño. Muchísimo de lo que hoy experimentamos como componente de nuestra naturaleza psíquica en los primitivos juguetea, ¿no? Todavía en la vasta paradera, alegremente proyectada. En realidad, la palabra proyección es inadecuada, pues nada ha sido sacado de la psique y arrojado al exterior, sino que más bien la psique ha llegado, por una serie de actos de introyección, a la complejidad que hoy la conocemos. Su complejidad ha aumentado proporcionalmente a la desespiritualización de la naturaleza. Una inquietante gracia de un antaño se llama hoy fantasía erótica y complica penosamente nuestra vida anímica. Nos sale el encuentro como una ondina, es además como un súcubo,
Tiene muchas figuras y se transforma como una bruja y muestra una insoportable autonomía, impropia de un contenido psíquico. A veces provoca fascinaciones que pueden hacer frente al mejor exorcismo y estados de angustia más intensos que los cualquier aparición del diablo podría causar. Es un ser bromista que con múltiples transformaciones y disfraces se nos cruza en el camino, nos da todo tipo de chascos, nos causa ilusiones felices y desgraciadas, depresiones y éxtasis, pasiones incontenidas, etc. Ni siquiera en el estado de introyección racional pierde la ondina su carácter travieso. La bruja no ha dejado de preparar su filtro de amor y de muerte, pero su veneno mágico se ha refinado convirtiéndose en intriga y autoengaño, por lo que resulta así invisible, pero no menos peligroso. Pero, ¿cómo nos atrevemos a llamar ánima a esa sílfide? Ánima quiere decir alma y designa algo muy maravilloso e inmortal, pero eso no siempre fue así. No hay que olvidar que este tipo de alma es una representación dogmática que persigue el fin de conjurar y atrapar algo inquietamente espontáneo y vivo. La palabra alemán Seele, alma, tiene, a través de la forma gótica Saigalo, un parentesco muy cercano con la voz griega, que quiere decir agitado, móvil e irisado, algo así como una mariposa en griego, que se bambolea vida de flor en flor y viva de miel y de amor. En la tipología gnóstica, el hombre psíquico es inferior al hombre espiritual. Y finalmente existen también almas malas que deben arder en el infierno para toda la eternidad. Asimismo, el alma por completo, inocente del recién nacido que no ha recibido el bautismo, está sin embargo privada de la visión de Dios. Entre los primitivos es hálito de vida, de allí anima o llama. Bien dice una palabra del Señor no canónica: quien está cerca de mí está cerca del fuego. En Heráclito, el alma en su estadio supremo es ígnea y seca, porque tiene muy cercano parentesco con hálito fresco. Significa respirar, soplar, significa frío, fresco, húmedo. Un ser animado es un ser vivo. El alma es lo vivo en el hombre, lo vivo y causante de vida por sí mismo. Por eso insufló Dios un hálito viviente en Adán para hacerlo vivir. El alma, con astucia y juego engañoso, arrastra la vida a la inercia de la materia que no quiere vivir. Convence de cosas increíbles para que la vida sea vívida. Está llena de trampas para que el hombre caiga, toque la tierra y allí se enrede y se quede, y de ese modo la vida sea vivida. Del mismo modo que ya Eva en el paraíso no pudo dejar de convencer a Adán de la bondad de la manzana prohibida. Si no fuera por la vivacidad y la irascición del alma, el hombre se hubiera detenido, dominado por su mayor pasión, la inercia. Un cierto tipo de racionalidad es su abogado, y un cierto tipo de moralidad le da su bendición. Pero tener alma es el atrevimiento de la vida, porque el alma es un demonio dispensador de vida, que juega su juego élfico por debajo y por arriba de la existencia humana, y por ello dentro del dogma es amenazado y propiciado con penas y bendiciones unilaterales, que van mucho más allá del mérito que puede alcanzar el hombre. El cielo y el infierno son destinos del alma y no del hombre civilizado, que con su flaqueza y timidez no sabría qué hacer en un Jerusalén celestial. El ánima no es el alma del dogma, no es una anima rationalis, porque ese es un concepto filosófico, y el ánima es un arquetipo natural que subsume de modo satisfactorio todas las manifestaciones del inconsciente, del espíritu primitivo, de la historia, de la religión y del lenguaje. Es un factor en el sentido propio de la palabra. No es posible crearla, sino que es el a priori de los estados de ánimo, reacciones, impulsos y de todo aquello que es espontáneo en la vida psíquica. Es algo viviente por sí, que nos hace vivir. Una vida detrás de la conciencia que no puede ser totalmente integrada en esta y de la cual, antes bien, procede de la conciencia. Pues en última instancia la vida psíquica es en su mayor parte algo inconsciente y rodea a la inconsciencia por todos los costados. Este pensamiento resulta obvio no bien uno se da cuenta de la preparación inconsciente que es necesaria para tener conciencia de una percepción sensorial. Pese a que parecería que el ánima abarcara
la totalidad de la vida psíquica e inconsciente. El anime es, sin embargo, solo un arquetipo entre muchos otros. No es entonces lo que caracteriza sin más ni más lo inconsciente, es solo un aspecto de este. Esto ya se pone de manifiesto en el hecho de que sea femenino. Lo que no es yo, es decir, lo que no es masculino, es muy probablemente femenino, y como el no yo es experimentado como no correspondiente al yo, y por lo tanto, como anterior, la imagen del ánima, por consiguiente, es proyectada por regla general sobre mujeres. Cada sexo lleva dentro de sí en cierta medida al otro sexo, pues biológicamente solo la mayor cantidad de genes masculinos decide la gestación de la masculinidad. Según parece, el número menor de genes femeninos da lugar a un carácter femenino, al que sin embargo permanece inconsciente a consecuencia de la inferioridad numérica de esos genes. Con el arquetipo del ánima entramos en el reino de los dioses, o sea, en el campo que se ha reservado a la metafísica. Todo lo que el ánima toca se vuelve minucioso, es decir, incondicionado, peligroso, tabú, mágico. Es la serpiente en el paraíso del hombre inofensivo, lleno de buenos propósitos y buenas intenciones. Proporciona las razones convincentes contra la atención a lo inconsciente. Es que esta atención distribuiría en visiones y desataría fuerzas que mejor sería dejar en lo inconsciente. Como de costumbre, tampoco aquí está totalmente equivocada, ya que la vida en sí no es algo solemnemente bueno, sino también algo malo. Al querer el ánima la vida, quiere lo bueno y lo malo. En el reino élfico de la vida no existen esas categorías. Tanto la vida corporal como la psíquica cometen la indiscreción de arreglarse mucho mejor y de estar más sanas sin la moral convencional. El ánima cree en el Tsakov-Sayabok, que es un concepto primitivo, antes que en las oposiciones posteriormente halladas entre la estética y la moral. Fue necesaria una larga diferenciación cristiana para que resultara claro que lo bueno no siempre es bello, y que lo bello no es siempre necesariamente bueno. La paradoja que representa esa pareja de conceptos causa tan pocas dificultades a los antiguos como a los primitivos. El ánima es conservadora y retiene en forma exasperante las características del humano más antiguo. Gusta por ello de aparecer con vestiduras históricas, con especial predilección por Grecia y Egipto. Buenos ejemplos de estos son los clásicos Rider Haggard y Pierre Benoit. Asimismo, El sueño del Renacimiento, La Imperotomachia de Polipilo y el Fausto de Goethe han calado hondo en la antigüedad para hallar la varimón de la situation. El primero conjuró a la reina Venus, el último a la Helena troyana. En cuanto al ánima en el mundo de la literatura burguesa y romántica, Aniela Caffe trazó un cuadro viviente del tema. No queremos aumentar el número de testigos insospechables por más que den materia y suficientemente simbolismo ontético e intencionado para fecundar gradualmente nuestra meditación. Para apreciar cómo aparece el ánima en la sociedad moderna, me parece el mejor ejemplo la Ellen of Troy de Erskine. No carece de profundidad, pues en todo lo que es realmente viviente está el hálito de la eternidad. Ánima es vida más allá de todas las categorías. Por eso puede prescindir también de la injuria y la alabanza. La reina del cielo y la muchachita engañada por la vida. ¿Se ha pensado alguna vez que pobre destino ha sido elevado y puesto entre las estrellas divinas con la leyenda de María? La vida sin sentido y sin norma, que no es satisface a sí misma con su propia plenitud, es algo que provoca el terror y la defensa en el hombre integrado en una civilización. Y no se puede decir que él está equivocado, pues esa vida es la madre de todo sinsentido y de toda tragedia. Por eso el hombre mortal, con su poderoso instinto animal, está en lucha desde un principio con el alma y sus demonios. Si eso fuera unívocamente sombría, el caso sería sencillo. Pero lamentablemente la situación no es esa, pues la misma ánima puede también aparecer como ángel de la luz, como Psychomopompos, conductor del alma, que indica el camino hacia el más alto insignificado, tal como lo muestra el Fausto. Si la discusión con la sombra es la prueba que consagra oficial el aprendiz, la discusión con el ánima es la prueba que consagra maestro al oficial. Porque la relación con el ánima es una prueba de coraje y una ordalía de juego para las fuerzas morales y espirituales del hombre.
No hay que olvidar que no hay que olvidar en el caso del ánima se trata de situaciones psíquicas de las que se podría decir que nunca antes fueron patrimonio del hombre, pues en calidad de proyecciones se mantenían en su mayor parte fuera del dominio psíquico de éste. Para el hijo, el ánima está ligada al predominio de la madre y esto hace que a veces quede un lazo sentimental que dure toda la vida, perjudicando grandemente el destino del hombre o por lo contrario, dándole ganas, dándole alas a su coraje para osadas acciones. Al hombre antiguo el ánima se le aparece como diosa o como bruja. El hombre medieval, en cambio, ha transformado a la iglesia en reina del cielo y madre iglesia. El mundo desimbolizado del protestante ha producido en primer término un sentimentalismo enfermizo y luego una acentuación del conflicto moral que por un desenvolvimiento lógico y sin duda a causa de su carácter intolerable, conduce al más allá del bien y del mal de Nietzsche. En los centros civilizados se manifiesta ese estado en la creciente inseguridad del matrimonio. La proporción de divorcios en Estados Unidos ha sido igualada, cuando no superada en muchos lugares de Europa. Ello demuestra que el ánima es proyectada preferentemente sobre el otro sexo, de donde surgen complicadas relaciones. Ese hecho ha conducido, y no en pequeña medida debido a sus consecuencias patológicas, al nacimiento de la psicología moderna, que en su forma freudiana sostiene la opinión de que la base fundamental de todas las perturbaciones es la sexualidad, teoría que aguza todavía más el conflicto ya existente. Y la parte de abajo. He desarrollado detalladamente mi punto de vista en mi libro, Die Psychologie der Übertragung, 1946, Eintracht Podcast, La Psicología de la Transferencia, Buenos Aires, Paidós, 1954. Continuamos. En realidad se confunde la causa con el efecto. De ningún modo la perturbación sexual es la causa de los trastornos neuróticos, sino que es uno de los afectos patológicos que resultan de una falla en la adaptación de la conciencia. Tal falla se produce al enfrentarse a la conciencia con una situación y una tarea a la altura de la cual todavía no ha llegado. No comprende entonces en qué forma ha cambiado su mundo y en qué actitud debería tomar para estar nuevamente adaptada. Como dice la traducción de una estela coreana, Le peuple porte lesen d'un hiver que no explique paz. Ni en el caso de la sombra ni en el del ánima basta con conocer estos conceptos y meditar sobre ellos. No es posible vivenciar su contenido por una penetración sentimental o sensible. De nada sirve aprender de memoria una lista de los arquetipos. Los arquetipos son complejos de vivencias que aparecen fatalmente, o sea, que fatalmente comienza su acción en nuestra vida personal. El ánima ya no se nos enfrenta como diosa, sino en ciertas circunstancias como nuestro equívoco más personal o nuestro mejor atrevimiento. Cuando un sabio de grandes méritos, anciano de 70 años, abandona a su familia y se casa con una artista pelirroja que anda por los 20 años, entonces sabemos que los dioses han tomado una víctima. Así se manifiesta en nosotros la existencia de una fuerza demoníaca preponderante. Hasta hace poco hubiera sido fácil hacer matar a esa joven por bruja. Según mi experiencia, hay muchas personas de cierta inteligencia y cultura que comprenden fácilmente la idea del ánima y su autonomía, y asimismo el fenómeno del animus en las mujeres. En este aspecto, los psicólogos tienen que superar muchas dificultades porque no se ven obligados a enfrentarse con las complejas situaciones que caracterizan a la psicología de lo inconsciente. Si al mismo tiempo son médicos, los estorba su modo somático psicológico de pensamiento, que los lleva a creer que podrán expresar los procesos psíquicos por medio de conceptos intelectuales, biológicos o fisiológicos. Pero la psicología no es biología ni fisiología ni ninguna otra ciencia, sino precisamente un saber sobre la psique. La imagen del ánima que hasta ahora he trazado no es completa. Es verdad que el ánima es impulso vital, pero además tiene algo extrañamente significativo, algo así como un saber secreto o sabiduría oculta, en notable oposición con su fuerza élfica y racional. Quisiera aquí referirme nuevamente a los autores antes citados. A Suella, Rieder Haggard la llama hija de la sabiduría.
La reina de la Atlántida de Venoy tenía una selecta biblioteca, de la que formaban parte de unos libros perdidos de Platón. La Helena troyana fue rescatada en su reencarnación por el sabio Simón Magus de un burdel de Tiro y lo acompañó en su viaje. A propósito, no mencioné, en primer término, este aspecto desde todo punto de vista característico del ánima, porque del primer encuentro con ésta se puede inferir cualquier cosa antes que sabiduría. Tal aspecto se manifiesta solo a quien discute con el ánima. Solo este pesado trabajo deja ver poco a poco que por detrás del juego cruel con el destino humano hay algo así como una secreta intención que parece corresponder a un conocimiento superior de las leyes de la vida. El pie de página 22. Me remito aquí a ejemplos literarios accesibles a todos y no al material clínico. Para lo que no nos proponemos, basta perfectamente el ejemplo literario. 23. Me refiero a la discusión con los contenidos del inconsciente en general. Esto representa la gran tarea del proceso de individualización. Continuamos. Hasta lo que es el comienzo inesperado, lo caótico inquietante, oculta un sentido profundo, y cuanto más se reconoce ese sentido, tanto más pierde el ánima su carácter impulsivo y compulsivo. Poco a poco se van levantando disques contra el caudal del caos, porque lo que tiene sentido se separa de lo sin sentido, y al dejar de identificarse sentido y sin sentido, la fuerza del caos se debilita y el sentido queda dotado con la fuerza del sentido y el sinsentido con la fuerza del sinsentido. Surge entonces un nuevo cosmos. Con esto no nos referimos a un nuevo descubrimiento de la psicología médica, sino a la antiquísima verdad de que la plenitud de las experiencias vitales surge igual enseñanza que la que el Padre transmite al Hijo. La sabiduría y el destino no solo aparecen en la naturaleza élfica como una y la misma cosa, sino que son una y la misma cosa mientras son representados por el ánima. La vida es desatinada y significativa. Y si no se toma lo desatinado a risa y no se especula sobre lo significativo, entonces la vida es banal. Entonces todo tiene una dimensión mínima. Entonces solo existe un pequeño sentido y un pequeño sinsentido. En rigor nada tiene significado, pues cuando no existía ningún hombre pensante, no había nadie que interpretara los fenómenos. Solo tiene significado lo que no es comprensible. El hombre despertado en un mundo que no comprende y por eso trata de interpretarlo. Así, el ánima y con ella la vida carecen de significado en tanto no ofrecen interpretación alguna de sí mismas, pero tienen, sin embargo, una naturaleza interpretable, ya que en todo caos hay cosmos y en todo desorden hay un orden secreto. En toda arbitrariedad hay ley permanente, porque todo lo que actúa descansa sobre su opuesto. Para darse cuenta de eso es necesario contar con la inteligencia discriminadora del hombre, que dispone todo en juicios antinómicos. Si discute con el ánima, la caótica arbitrariedad de éste le da ocasión para sospechar un orden secreto, para intuir, más allá de ella misma, un designio, un significado, una intención o incluso, nos sentiremos tentados de decir, para postular tal cosa. Pero esto no sería verdad. Pues en realidad quien pasa por este trance no cuenta con una fría reflexión, ni tampoco con la ayuda de ciencia o filosofía alguna, y la doctrina religiosa tradicional lo auxilia solo muy limitadamente. Uno está envuelto y enredado en el vivir sin objetivo, y el juicio con todas sus categorías se muestra impotente. La interpretación humana falla, pues ha surgido una situación vital turbulenta, a la que ninguna dotación de sentido se adecua. Es un momento de derrumbe. Sobreviene un hundimiento en una última profundidad, hundimiento, como apropiadamente dice Apuleyo, ad instar voluntatem mortis. No es una renuncia a la propia capacidad artificiosamente querida, sino impuesta por la naturaleza. No es una sujeción y humillación moralmente adornada y voluntaria, sino una derrota compleja e inequívoca, coronada por el miedo pánico de la desmoralización. Cuando todos los apoyos y muletas se han roto y ya no hay detrás de uno seguridad alguna que ofrezca protección, solo entonces se da la posibilidad de tener la vivencia de un arquetipo que hasta ese momento se había mantenido oculto en esa carencia de sí misma.
es el arquetipo del significado, así como el ánima representa el arquetipo de la vida. Sin duda, el significado nos parece el primero de los sucesos, porque suponemos, con cierta razón, que somos nosotros mismos los que lo otorgamos, y también con razón, creemos que el gran mundo puede existir sin ser interpretado. Pero, ¿cómo otorgamos significado? ¿De dónde lo tomamos en última instancia? Nuestras formas de otorgar significado son categorías históricas que se pierden en una oscura antigüedad. Hecho esto, que habitualmente no se advierte como es debido. Las interpretaciones utilizan ciertas matrices lingüísticas que también provienen de imágenes arcaicas. Podemos tomar este problema en el punto en que queramos, ¿no? Siempre caemos en la historia del lenguaje y de los temas, lo que siempre nos hace volver directamente al mundo primitivo poblado de milagros. Tomemos, por ejemplo, la palabra idea. Tiene su origen en el concepto de de Platón, y las ideas eternas son imágenes primordiales que se mantienen en un lugar supraceleste, como formas eternas trascendentes. El ojo del vidente las ve como imágenes celulares o como imágenes del sueño y de la visión reveladora. O tomemos el concepto de energía, que se refiere a acontecer físico. Anteriormente fue el fuego arcano de los alquimistas, el flogisto, la fuerza calórica inherente a la materia, o también el calor primordial de los estoicos, o el Heracliteo, el fuego eternamente viviente, que tan cerca está de la concepción primitiva de una fuerza viviente universalmente difundida, una fuerza que provoca el crecimiento y cura mágicamente, llamada por lo general mana. No quiero acumular ejemplos innecesariamente. Basta con saber que no existe una sola idea o concepción esencial que no posea antecedentes históricos. Todos se basan en una última instancia en formas primitivas, arquetípicas, que se hicieron patentes en una época en la que la conciencia todavía no pensaba, sino que percibía. El pensamiento era objeto de la percepción interna. No era pensado, sino experimentado como un fenómeno, algo así como oído o visto. El pensamiento era esencialmente revelación, no era algo que se descubría, sino algo que se imponía o que convencía por su facticidad inmediata. El pensar procede de la conciencia del yo primitiva, y esta es antes su objeto que su sujeto. Pero tampoco nosotros hemos llegado a la cima última de la conciencialidad y por lo tanto tenemos también un pensar preexistente, del cual no nos percatamos mientras nos protejan símbolos tradicionales. Lo que traducido al lenguaje de los sueños equivale a decir, mientras el padre o el rey no haya muerto. Quisiera mostrar con otro ejemplo cómo el inconsciente piensa y prepara soluciones. Se trata del caso de un joven estudiante de teología, al que no conozco personalmente. Tenía dificultades con su convicción religiosa y en esa época tuvo el siguiente sueño. Se encontraba de pie frente a un bello anciano que estaba totalmente vestido de negro. Sabía que era el mago blanco. Ese anciano le dirigió un largo discurso, del cual ya no podía acordarse. Había retenido solo las últimas palabras. Y para ello necesitamos la ayuda del mago negro. En ese momento se abrieron las puertas y entró un anciano muy parecido, con la sola diferencia de que estaba vestido de blanco. Habló el mago blanco diciéndole: necesito tu consejo. Pero echó una interrogante mirada de costado sobre el soñador, por lo cual el mago blanco dijo: puedes hablar tranquilo, es un inocente. Entonces el mago negro comenzó a relatar su historia. Venía de un país lejano, donde había sucedido algo extraño. Pie de página 25. Ya he mencionado este sueño en Simbret de Hastings, 1948, la página 16, en una psicología, un etrismo, 1946, la página 96. Aitraz.k, Psicología y Educación, Buenos Aires, Paidós, 1950, como ejemplo de un gran sueño, pero sin otro comentario. El país era gobernado, continuamos, ¿no? El país era gobernado por un rey anciano que sintió que se acercaba a su muerte. Él, el rey, se buscó entonces un sepulcro. En ese país había justamente gran cantidad de sepulcros de una época antigua, y el rey eligió para sí el más bello. De acuerdo con la leyenda, allí estaba enterrada una doncella. El rey hizo abrir el sepulcro para adaptarlo a su objetivo.
No bien los huesos que allí se encontraban fueron expuestos al aire, repentinamente cobraron vida y se transformaron en un caballo negro, que en el mismo momento huyó hacia el desierto y allí desapareció. Él, el mago negro, se había enterado de esta historia y se había puesto inmediatamente a seguir al caballo. En muchos días de viaje, siempre siguiendo el camino del caballo, llegó al desierto y lo atravesó hasta el otro borde, donde el pasto recomenzaba. Allí encontró al caballo paciendo, y también allí hizo el hallazgo que hacía necesario del consejo del mago blanco. Allí había encontrado las llaves del paraíso y ahora no sabía qué iba a suceder. En ese momento apasionante despertó el soñador. A la luz de las explicaciones precedentes, el sentido del sueño es fácil de describir. El rey anciano es el símbolo conductor que quiere entregarse al descanso eterno, y precisamente en el mismo lugar en el que ya están enterradas similares dominantes. Su lección recae justamente sobre el sepulcro del ánima, la que duerme el sueño de la muerte como otra bella durmiente del bosque, mientras un principio legítimo, príncipe o princeps, regula y expresa la vida. Pero el rey llega a su fin, y entonces ella vuelve a cobrar vida y se transforma en el caballo negro, que ya en la alegoría platónica expresa el carácter indómito de la naturaleza apasionada. Quien lo sigue llega al desierto, a la tierra salvaje, alejada del hombre, y que es imagen del aislamiento espiritual y moral. Pero allí están las llaves del paraíso. ¿Qué es entonces el paraíso? Evidentemente, el jardín del Edén con su árbol de dos caras, el árbol de la vida y del conocimiento, y sus cuatro corrientes. En la concepción cristiana, también la ciudad celestial del Apocalipsis, al igual que el jardín del Edén, es pensada como mandala. Pero el mandala es un símbolo de la individuación. El mago negro es entonces quien encuentra la clave para la solución de las dificultades religiosas que pensan sobre el soñador, la llave que abre el camino a la individuación. La oposición desierto-paraíso representa así la otra oposición, aislamiento, individuación, a llegar a ser sí mismo. Este fragmento del sueño es una paráfrasis digna de atención del proverbio de Jesús, completado y publicado por Hunt y Grenfell, en el cual los animales muestran el camino al reino de los cielos y en cuya admonición dice: por lo tanto, reconoceos a vosotros mismos, pues vosotros sois la ciudad y la ciudad es el reino. Además, es también una paráfrasis de la serpiente del paraíso, que persuadió a los primeros padres para que pecaran, y que en el desarrollo posterior condujo a la salvación del género humano por el Hijo de Dios. Como es sabido, esta relación causal dio lugar a la identificación ofítica de la serpiente con el Sóter, Salvador, Redentor. El caballo negro y el mago negro son, y este es un moderno bien del espíritu, elementos cuasi malos, cuya relatividad con respecto al bien está indicada por el cambio de vestiduras. Ambos magos son los dos aspectos del anciano del maestro, instructor superior del arquetipo del espíritu, que simboliza el sentido preexistente, oculto en la vida caótica. Es el padre del alma, y sin embargo el alma es, como por milagro, su madre virgen. Y por eso fue designado por los alquimistas como el antiquísimo hijo de la madre. El mago negro y el caballo negro corresponden al descenso a la oscuridad que perecen en los sueños anteriormente citados. Qué lección más insoportablemente penosa para un joven estudiante de teología. Pero Fortuna no se dio cuenta de que el padre de todos los profetas le había hablado en su sueño y había puesto a su alcance un gran secreto. Asombra que estos sucesos sean tan inconducentes. ¿Por qué esta disipación? A esta pregunta debo responder en verdad, que no sabemos cuál ha sido a la larga la acción de este sueño sobre el estudiante, pero también debo agregar que, al menos que a mí, este sueño me ha dicho mucho. No podría perdonarse aún habiéndolo comprendido el soñador. El maestro de este sueño es evidentemente un intento de representar el bien y el mal en su función común, probablemente como respecto al conflicto moral aún no socializado del alma cristiana. Con la característica relativización de los opuestos se produce un acercamiento a las ideas orientales, al nirvana de la filosofía india, el liberarse de los opuestos, que aparece como una posibilidad de solución que concilia el conflicto, que peligrosamente llena de sentidos la relatividad oriente del bien y del mal, se pone de manifiesto en la pregunta índica de la sabiduría.
¿Quién necesita más tiempo para llegar a la perfección? ¿Quién ama a Dios o quién lo odia? La respuesta es: aquel que ama a Dios necesita 7 reencarnaciones para llegar a la perfección. Y aquel que odia a Dios solo necesita 3. Porque el que lo odia pensará más en él que el que lo ama. Liberarse de los opuestos supone una equivalencia funcional entre estos, contraria a nuestra sensibilidad cristiana. Pero tal como podemos ver en el sueño que hemos tomado como ejemplo, la acordada cooperación de los opuestos morales es sin embargo una verdad natural que, como lo muestra con la mayor claridad en la filosofía taoísta, es reconocida naturalmente en Oriente. Por lo demás, también es en la tradición cristiana, existen ciertas manifestaciones cercanas a este punto de vista. Un ejemplo es la parábola del mayordomo infiel. En este aspecto, nuestro Señor no representa un caso único, pues la tendencia a relativizar los opuestos es una característica propia del inconsciente. Pero hay que agregar enseguida que esto solo se verifica en casos de sensibilidad moral muy aguda. En otros casos, lo inconsciente puede remitir inexorablemente de la incompatibilidad de los opuestos. En general, tiene un punto de vista relativo a la actitud consciente. Por eso se puede decir que nuestro sueño supone las convicciones y dudas específicas de una conciencia teológica de observancia protestante. Esto significa que la manifestación está limitada dentro de un cierto sector de problemas. Pero aún pese a que esto hace que disminuya su validez, el sueño demuestra la superioridad del punto de vista de lo inconsciente. En consecuencia, su sentido se expresa adecuadamente, como la opinión y la voz de un mago blanco, que en todos los aspectos está muy por encima de la conciencia del soñador. El mago es sinónimo del anciano divino, que se retrotrae en línea directa hasta la figura del hechicero de la sociedad primitiva. Es, como el ánima, un demonio mortal, que atraviesa con la luz del sentido las oscuridades caóticas de la vida. Es el iluminador, el instructor y maestro, con sí poco pompos, cuya personificación no puede eludir ni siquiera el mismo Nietzsche, el destructor de las tablas, pues hizo de la reencarnación de en Zaratustra, el espíritu superior de una época casi homérica, el portador y vocero de su propia iluminación y arrebato dionisíacos. Es cierto que Dios había muerto para él, pero el demonio de la sabiduría se convirtió en algo así como su doble viviente, tal como él dice: uno se convirtió en 2 y Zaratustra pasó a mi lado. Zaratustra es para Nietzsche más que una figura poética, es una confesión involuntaria. También él se había extraviado en la oscuridad de una vida apartada de Dios, descristianizada, y por eso llegó hasta él, el iluminador y revelador, como fuente parlante de su alma. De allí proviene el lenguaje eriático de Zaratustra, pues ese es el estilo de este arquetipo. En la vivencia de este arquetipo, el hombre moderno experimenta al más arcaico tipo de pensamiento como una actividad autónoma de la cual se es objeto. Hermes Trismegistos, o el Tot de la literatura hermética, Orfeo, el Poimandres y el Poimen de Hermes, que está vinculado con el anterior, son formulaciones de la misma experiencia. Si el nombre Lucifer no estuviera ya afectado por un prejuicio, sería muy adecuado para este arquetipo. Por eso me he contentado con denominarlo arquetipo del anciano sabio, o del significado. Como todos los arquetipos, este también tiene un aspecto positivo y un aspecto negativo, sobre lo cual no quisiera entrar en detalles. El lector puede encontrar una detallada exposición de la doble faz del anciano sabio en mi artículo sobre la fenomenología del espíritu en los cuentos de hadas. Los 3 arquetipos de que he hablado hasta aquí: la sombra, el ánima y el anciano sabio, en la experiencia directa, se presentan personificados en lo anterior. En lo anterior he tratado de explicar de qué precondiciones psicológicas generales surge su experiencia. La parte de abajo de la página. Número 27. Reitzenstein interpreta el pastor de Hermes como escrito cristiano que hace competencia al Poimandres. 28. En Symbolic des Geistes, 1948. Página 17 y 6. Continuamos.
pero lo que comuniqué fueron solo racionalizaciones abstractas. En rigor se hubiera podido, o más bien se hubiera debido, dar una descripción del proceso tal como se representa en la experiencia directa. En el curso de ese proceso se representan los arquetipos como personalidades actuantes en los sueños y fantasías. El proceso mismo se presenta en otro tipo de arquetipos, que en general podrían designarse como arquetipos de la transformación. Estos no son personalidades, sino más bien situaciones, lugares, medios, caminos, etc., típicos que simbolizan los distintos tipos de transformación. Al igual que las personalidades, esos arquetipos también son símbolos auténticos y legítimos, que no podrían ser interpretados exhaustivamente ni como signos, ni como alegorías. Son antes bien auténticos símbolos en tanto son plurívocos, llenos de vislumbres e inagotables. Si bien los principios básicos, los axiomas de lo inconsciente, son reconocibles, resultan indescriptibles debido a su riqueza en relaciones. Naturalmente, el juicio intelectual trata siempre de establecer su univocidad y pierde de vista así lo esencial, pues aquello que, por ser lo único que corresponde a su naturaleza, hay que establecer ante todo, en su plurivocidad, su abundancia de relaciones casi inabarcable, que hace imposible toda formulación unívoca. Además son constitutivamente paradójicos, así como el espíritu es entre los alquimistas, senex et invenissimul. Para hacerse una imagen del proceso simbólico, las series de imágenes de los alquimistas resultan buenos ejemplos, aunque sus símbolos, pese a ser gran menudo de origen y significado oscuros, son en general tradicionales. Un magnífico ejemplo oriental es el sistema chakra tántrico o el sistema nervioso místico del yoga chino. De acuerdo con todas las apariencias, las series de imágenes del tarot son derivados de los arquetipos de la transformación. Me ha fortalecido en esta opinión una esclarecedora disertación del profesor R. Bernouillet. El proceso simbólico es una vivencial en imagen y de la imagen. Su desarrollo muestra por lo regular una estructura enantiodrámica, como el texto del I Ching, y presenta por lo tanto un ritmo de negación y oposición, de pérdida y ganancia, de claridad y oscuridad. Su comienzo se caracteriza casi siempre por un callejón sin salida u otra situación imposible. Su meta es, expresando en general, el esclarecimiento o una más elevada conciencialidad con la cual la situación de partida se supera en un nivel más alto. El proceso, transitoriamente compendiado, puede presentarse en un sueño o en un corto momento de vivencia y extenderse, por lo contrario, meses y años. De acuerdo con el tipo de situación de partida, el tipo de individuo implica en el proceso y el tipo de meta por el alcanzar. Evidentemente, la riqueza de símbolos fluctúa muchísimo. Aunque en principio todo es vivenciado en imagen, o sea, simbólicamente, no se trata de peligros de cartón, sino de riesgos muy reales, de los cuales en ciertas circunstancias puede depender un destino. El peligro principal consiste en sucumbir al influjo fascinador de los arquetipos. Las mayores posibilidades de que esto suceda se dan si uno no toma conciencia de las imágenes arquetípicas. Si existe una predisposición psicótica, puede ocurrir que las figuras arquetípicas, que a todos modos poseen en virtud de una luminosidad cierta autonomía, se liberan totalmente del control de la conciencia y alcancen completa independencia, es decir, que produzcan fenómenos de posesión. En una posesión por el ánima, el enfermo, tomando un ejemplo cualquiera, se transforma por autocastración en una mujer llamada María, o teme que se le imponga por la violencia algo semejante. Un ejemplo de esto es el conocido D.P. Scherer, Des Kargüiten, Eines Neverkranken, Leipzig, 1903. Los enfermos descubren muchas veces toda una mitología del ánima con ricos motivos arcaicos. Un caso de este tipo fue publicado en su momento por J. Nelken y comentados en un libro Sus propias vivencias. Cito estos casos porque siempre hay personas que creen que los arquetipos son quimeras subjetivas mías. Lo que en la enfermedad del espíritu sale brutalmente a la luz, en la neurosis queda oculto en el fondo, pero desde allí influye sin embargo sobre la conciencia. Cuando el análisis penetra en el fondo de los fenómenos de conciencia, descubre allí las mismas figuras arquetípicas que animan los delirios de los psicóticos. Y las Noleast
Gran cantidad de documentos histórico-literarios demuestran que esos arquetipos aparecen prácticamente en todos los tipos normales existentes de fantasía y no solo en los productos de las enfermedades del espíritu. El elemento patológico no consiste en la existencia de estas representaciones, sino en la disuasión de la conciencia, que ya no puede dominar lo inconsciente. Por eso, en todos los casos de disociación surge la necesidad de la integración del inconsciente en la conciencia. Se trata de un proceso sintético que yo he denominado proceso de individuación. Este proceso corresponde en rigor al curso natural de una vida, en el cual el individuo llega a ser lo que siempre fue. Como el hombre tiene conciencia, esa evolución no se desarrolla regularmente, sino que es variada y perturbada en muchas formas al apartarse la conciencia de su base instintiva arquetípica y actuar en antagonismo con esa base. De ello resulta entonces la necesidad de una síntesis de ambas posiciones. Esto implica la existencia de una psicoterapia ya en un estadio primitivo, en la que éste aparece bajo la forma de los ritos de restitución. Ejemplos de esto son las identificaciones regresivas con los antepasados de la época alcharringa que se daban en Australia, la identificación con los hijos del sol entre los indios pueblo de Taos, la apoteosis de Helios en el misterio de Isis, tal como aparece en Apoleyo, etc. En concordancia con lo que hemos visto, el método terapéutico de la psicología compleja consciente por un lado, en hacer consciente lo más acabadamente que sea posible la constelación de contenidos inconscientes, y por el otro, una síntesis de estos con la conciencia por un acto de reconocimiento. Pero como el hombre civilizado posee una disociabilidad muy grande y hace un uso constante de ella para librarse de todos los riesgos que lo amenazan, de ningún modo es seguro por adelantado que un reconocimiento sea seguido por el obrar correspondiente. Hay que contar, por el contrario, con la manifiesta ineficacia del reconocimiento y, en consecuencia, hay que presionar para que tenga lugar un adecuado empleo de este. Por lo regular, el reconocimiento librado a sí mismo no tiene esos efectos positivos ni tampoco representa un poder moral. En tales casos se ve claramente hasta qué punto la curación de las neurosis es un problema moral. Como los arquetipos son, al igual que todos los contenidos luminosos, relativamente autónomos, no pueden ser integrados en forma simplemente racional, sino que requieren un método dialéctico, es decir, una verdadera discusión. A menudo el paciente desarrolla esta discusión en forma de diálogo, con lo cual realiza sin saberlo la definición alquimista de la meditación como collagio con Angelo Bono, como un coloquio interno con su ángel bueno. Por regla general, este proceso tiene un desarrollo dramático con muchas peripecias. Lo expresa o lo acompañan símbolos oníricos que son afines a esas representaciones colectivas, que desde siempre han representado procesos psíquicos de transformación en forma de temas mitológicos. Debo aquí limitarme al examen de algunos ejemplos de arquetipos. He elegido los que desempeñan el papel principal en el análisis de un inconsciente masculino, y también he tratado de esbozar más o menos del proceso psíquico de transformación en el cual a ellos se parecen. Con posterioridad a la primera aparición de este trabajo, las figuras de la sombra, del ánima y del anciano sabio ya han sido estudiadas en detalle, junto con las figuras correspondientes del inconsciente femenino en mi artículo sobre el símbolo de sí mismo. También analicé en forma amplia y detallada el proceso de individuación en su relación con el simbolismo alquimístico.